Doctor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la entidad pública RENIEC. Este grupo está conformado por María Vanessa Valeriano, Gabriela Viviana Gómez, Clara Isabel Zaira Mamani, Anabel Caterine Miranda Vilca, María Mercedes Valeriano, Brian Yufra Mamani, Marlene Matos Vargas, Luana Flores Checani y quien les habla, Ana Claudia Zapata Chacoya, líder del grupo. Este es el grupo 3 y le llamamos Nexus. ¿Qué quiere decir? Nosotros estudiamos por un sueño. Para iniciar esta presentación, los invito a todos prestar atención, ya que al finalizar hemos planeado una actividad dinámica para ustedes. Sí, en este momento les explicaremos sobre el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es la RENIEC. Tiene el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos. También otorga el Documento Nacional de Identidad. También registra registros vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican al Estado civil. Como vemos, la RENIEC tiene funciones muy importantes dentro de nuestro país, por lo cual lo estaremos detallando transcurso de la exposición. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Marlene y le voy a hablar sobre la RENIEC, de qué se trata, qué significa y cuáles son sus funciones. Bien, la RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Es un organismo público autónomo que tiene como fin la identificación de todos los peruanos, ¿no? Goza de atribuciones en materia registral técnica, administrativa, económica y financiera. La RENIEC la ley, la RENIEC, atrás. Ya. La ley con la cual se constituyó la RENIEC es la ley número 26497, con fecha 12 de julio de 1995. Bueno, la RENIEC está encargada de la identificación de todos los peruanos y es la encargada también de otorgar el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Más conocido como el DNI. La RENIEC registra hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros documentos que modifiquen el estado civil de todos los peruanos. Ahora sí, siguiente. Las funciones de la RENIEC, ¿no? Una de ellas es registrar, emitir documentos, constancias, certificados, actas, preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación de la OMP, esto cuando hay elecciones, ¿no? Mantiene también el registro de identificación de todos los peruanos actualizado. Emite también el Documento Nacional de Identidad, el DNI. Colabora con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales. La RENIEC también vela y garantiza el irrestricto respeto por el derecho a la intimidad y la privacidad de los datos de todos los peruanos. Realiza también la verificación de la autenticidad de las firmas, ¿no? Implementa, organiza, mantiene y supervisa el funcionamiento de los registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas, ¿no? En cuanto a registros dactiloscópico, se refiere a las huellas dactilares, y pelmatoscópico es en el caso de las evaluaciones que hacen cuando registran a un recién nacido, que le sacan la huellita del pie, ¿no? Y ahí se registran las líneas de la palma y sobre todo las líneas, ¿no? Eso es en cuanto a las funciones de la RENIEC. Con respecto a la misión, si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en Averno, León Tolstoy. La misión. ¿Qué hacemos referencia cuando mencionamos dicha palabra? Que se enfoca en objetivos a cumplir en el presente, haciendo referencia a la situación actual. Por ejemplo, registrar
la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas, que es muy importante, por cierto. Haciendo una similitud con otra entidad, por ejemplo, que está a cargo de los CISPO, es muy importante hacer el cambio de dicha situación, un caso muy particular de un familiar X, para tener actualizado, es que en las categorías que te clasifica el CISPO, hay de pobreza, pobreza extrema y no pobre. En ella se tiene muy claro que a veces por no actualizar en el debido momento o posteriormente tú vas a requerir algún beneficio por parte de algunas becas mediante el Estado que te brinda, no serías accesitario hacia ello. También prepara, mantiene, actualiza el padrón electoral y proporciona al Jurado Nacional de Elecciones o a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Respecto a la visión, los ciudadanos identificados con acceso a servicios amigables e innovadores en tiempo real, integrados digitalmente a través de la entidad de registro del Estado peruano, que garantiza su identidad y seguridad jurídica, que contribuye a la modernización del Estado y al desarrollo del país. También, obviamente, que la visión describe la expectativa ideal sobre lo que se va a trabajar o se espera. La RENIEC se tiene por expectativa que sería la entidad más avanzada en Latinoamérica en los aspectos de identidad, registro civil y prestando la atención obviamente a zonas de menor desarrollo, involucrando a personas con discapacidad y sectores vulnerables. Un ejemplo de ello que también se viene trabajando son las municipalidades. Tal vez, bueno, en la ciudad en la cual me encuentro y más aún en el distrito, se vienen llevando cada quincenal o al mes una vez el programa del registro mediante la municipalidad. Los valores que también comprende la RENIEC son que los usuarios tienen que acceder a ella de una manera muy apta o ellos deberían recibir dicha información muy específica. Un trato digno al usuario que muchas veces se presentan quejas o tal vez un ejemplo claro en la actualidad, ¿no? O en la situación en la cual nos encontramos. Sería, por ejemplo, un caso particular para comentarles de que hace 2 meses he hecho un cambio de dirección, de las cuales se me ha sido más fácil, ya que solo tuve que ingresar al link que te brinda la RENIEC para que tú puedas hacer el llenado respectivo mediante un registro biométrico y te ahorras todo el trámite que tal vez sería de una manera presencial. Para ello también, dentro de los valores que involucra, tener la importancia a las múltiples culturas y el respeto hacia ellas mismas, sin distinción por idioma, raza o religión. Siguiente. A continuación, la historia de la RENIEC. En la antigüedad, el antiguo derecho español no legislaba sobre los registros del Estado civil, dado que la función de registración estaba encomendada a la Iglesia, rigiéndose al derecho canónico. Las raíces. Por la Real Orden del 21 de marzo de 1749, la corona española manda al Consejo Real se inscribiese a todos los prelados del reino, incluidas las colonias de ultramar. En el 28 de julio de 1852 se promulga el primer Código Civil peruano en el que se crean los registros del Estado civil. Habría de regir las relaciones de los individuos en el seno de la familia, la sociedad y el Estado. El reglamento para la organización y funcionamiento de los registros del Estado civil data del 15 de julio de 1937. Careció de un organismo jerárquico, autónomo y responsable de la organización y funcionamiento del mismo. Es por ello que era necesario contar con un sistema confiable e indispensable para crear una entidad especializada en registración identificatoria. La misma que debería integrar los registros civiles, generando un moderno proceso de identificación de las personas. Por ello, la Constitución Política de 1993 crea y establece al RENIEC como un registro de seguridad jurídica cuya finalidad es la identificación de las personas naturales.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta ocasión voy a explicar la estructura organizacional de la RENIEC. El RENIEC ha adoptado una organización gerencial. Esto le permite contar con una estructura orgánica moderna, ágil, flexible y plana. Esto es con el fin de mejorar su nivel de ejecución y garantizar sobre todo el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual agiliza la toma de decisiones para poder brindar a la ciudadanía una atención oportuna. Dentro de los 3 niveles organizacionales, en el primer nivel está la alta dirección, que se orienta a la formulación de los lineamientos políticos y se encarga también de la dirección de esta institución pública. En el segundo nivel están los órganos de línea y los órganos de asesoramiento y apoyo. Los órganos de línea se encargan especialmente de organizar y mantener el registro de personas, la atención a indocumentados, inscripciones de nacimientos, de funciones, etc. Y los órganos de asesoramiento y apoyo desarrollan funciones administrativas de carácter general. En el tercer nivel se encuentran lo que son las gerencias y sugerencias que pertenecen a los órganos del segundo nivel. La siguiente diapositiva. Bueno, como mencioné, en el primer nivel se encuentra la alta dirección y que está conformado por la Jefatura Nacional, la Gerencia General y la Secretaría General. En la Jefatura Nacional se encarga de dirigir y controlar esta institución. Y aquí la máxima autoridad de RENIEC es el Jefe Nacional, el cual es escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de 4 años renovables. La Gerencia General se encarga de planificar y organizar, dirigir las acciones de los órganos de línea. Estos órganos se encargan de ejecutar las principales funciones de RENIEC y está conformado por la Gerencia de Operaciones Registrales, la Gerencia de Registros Civiles, Gerencia de Procesos de Registros Civiles, Gerencia de Registros de Identificación, de Restitución de la Identidad, la Gerencia de Certificación y Registro Digital, y la Gerencia de Registros Electoral. Por último está la Secretaría General, que es la máxima autoridad administrativa de RENIEC y se encarga de planificar y supervisar las acciones de los órganos de apoyo y asesoramiento. Y dentro de estos órganos está la Escuela Registral, la Gerencia de Imagen Institucional, la Gerencia de Administración, Gerencia de Tecnología de la Información, de Talento Humano, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Calidad e Innovación. Como hemos podido observar, la actual organización y gestión de la RENIEC ha permitido establecer de manera clara las funciones y responsabilidades de los órganos que lo conforman, para así poder cumplir con los objetivos, la misión y la visión institucional que está dispuesto en la ley orgánica, que precisamente estas leyes son las que regulan las funciones y modifican la estructura de las instituciones públicas del Estado. El siguiente. A continuación mi compañera continuará. Como se sabe, la RENIEC es un organismo público autónomo que para el cumplimiento de sus misiones y funciones necesita realizar sus gestiones por medio de procesos, lo cual asegura la eficacia y veracidad de la información recopilada. Se entiende por ello que el tiempo entre cada proceso es necesario para validar la información dada por el ciudadano, por lo cual la RENIEC soporta así una gran infraestructura organizacional, lo que constituye un sistema de trabajo enfocado en la mejora continua del funcionamiento de sus actividades mediante la identificación, selección, descripción, identificación y con ello la mejora del mismo. El régimen económico. La RENIEC, como cualquier otro organismo público, necesita de ingresos para poder cubrir gastos como salarios, mantenimientos y demás. Los recursos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están constituidos por
ingresos propios, los cuales son recaudados por conceptos de la emisión de constancias de inscripción de los actos de su competencia, y los que son recaudados por concepto de los servicios que presenta la misma. Como ejemplo de ello, podemos poner el pago que cada uno de nosotros realizó en el momento de tramitar nuestro DNI. Como segundo punto, podremos ver las asignaciones que se le confieren mediante la Ley General de Presupuesto de la República. Y por último punto, y no menos importante, tenemos los aportes, donaciones, transferencias y subvenciones que, como cualquier otro acto de libertad en dinero o en especies que le otorguen personas naturales o extranjeras. Siguiente diapositiva, por favor. Les hablaré sobre el registro civil. Es la institución cuya función pública es conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos del estado civil de las personas, como pueden ser el matrimonio, nacimientos, defunciones, filiación, nacionalidad, entre otras. Los hechos que hagan referencia a esas circunstancias se anotan en el registro civil. En los principios registrales encontramos 4, que es la legalidad, toda la actividad del registro que está sometida a la ley. En la segunda, oficialidad. Esto significa que es obligatoria su inscripción. En la tercera, legitimación. Registro que se hace prueba de los hechos inscritos. En la publicidad, es el registro público que aquellas personas tengan interés legítimo en conocer hechos inscritos en él. Se pueden consultar mediante autorización previa. También encontramos tipos de inscripciones registrales, las cuales son 5. La primera, inscripciones, anotaciones, notas marginales, cancelaciones e indicaciones. En el registro civil se sabe que se organiza en 4 secciones. En la primera están los nacimientos en general. En la segunda, matrimonios. En la tercera, defunciones. Y en la cuarta, tutelas y representaciones legales. Bien, registro civil, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué es importante contabilizar los nacimientos y las defunciones? Bueno, se dice que a nivel mundial, 2/3, que son 38 millones, de los 56 millones de defunciones anuales no se registran. Acerca de la mitad de los nacimientos que se producen en todo el mundo quedan sin registrar. Son muchos los obstáculos que impiden el registro de nacimientos y defunciones. En los países se necesita saber cuántas personas nacen y mueren cada año, las principales causas de defunción para que su sistema de salud funcione como es debido. La única manera de contabilizar a todos es hacer un seguimiento de los nacimientos y defunciones, es el registro civil. El registro civil proporciona base para la identidad jurídica de cada persona, pero también permite a los países identificar sus problemas sanitarios más acuciantes. Cuando no se contabilizan las defunciones y no se documentan sus causas, los gobiernos no pueden diseñar políticas eficaces de salud pública ni medir su impacto. Todos los países desarrollados tienen registro civil y los que no, pues lo necesitan. El registro civil aporta numerosas ventajas. El derecho de las personas a estar registradas en ambos extremos de la vida es fundamental para la inclusión social. Cuando no hay seguro o herencia, el registro y el certificado de defunción suelen ser requisitos previos necesarios para el entierro, así como para contraer matrimonio o resolver causas penales. Si bien es cierto, existen riesgos relacionados con el registro civil. La información que proporciona se utiliza para discriminar a ciertos grupos y hay formas de diseñar sistemas que disminuyan riesgos. ¿Cuáles son los obstáculos del registro civil? Bueno, los obstáculos son muchos, que impiden que el registro de nacimientos y defunciones. Muchos países carecen de leyes necesarias para hacer obligatorio el registro. En alguno de ellos, tan solo las personas que viven en la ciudad pueden tener acceso a ello. Siguiente. El Documento Nacional de Identidad, más conocido como DNI.
Es un documento público, personal, otorgado a todos los peruanos nacidos dentro o fuera del territorio del Perú. ¿Para qué sirve el DNI? Sirve para inscribir el nacimiento de tus hijos. Es necesario también para sufragar en elecciones políticas, ya sean municipales, regionales y presidenciales. Para inscribir una defunción en caso de cobrar un cheque o solicitar un préstamo. Si deseas viajar, ya sea a lugares o viajar al extranjero, es necesario tener tus documentos. Para formalizar cualquier negocio, ya sea que quieras casarte o divorciarte. ¿Dónde se obtiene el DNI? El DNI se obtiene en las oficinas del Registro Nacional de Identificación Civil, más conocido como RENIEC, que se encuentra a todo nivel nacional. Requisitos para la obtención de DNI de mayores de edad. Se necesita el acta de nacimiento expedida por el registro del Estado Civil, una fotografía tamaño pasaporte, sin marco y a color. Un documento original o copia de servicios públicos, ya sea agua, luz o teléfono. Esto para sustentar tu dirección. Es opcional solo en caso de no haber cambiado tu ubicación de vivienda que figure en tu anterior DNI. Y también dar el recibo del pago correspondiente en el Banco de la Nación. Por ejemplo, yo hace unos meses he cambiado mi DNI, de pasar del DNI amarillo común al DNI azul, pero por el hecho de la pandemia y todo no fue necesario presentar nada de eso, simplemente hacer el pago. La foto ni siquiera te reciben la foto, simplemente en la misma RENIEC van y te toman la foto. Y respecto al documento original de servicios públicos, tampoco lo he presentado. ¿Por qué? Bueno, porque sigo viviendo en la misma ubicación de mi vivienda del DNI anterior. Requisitos para la obtención de DNI de niños o adolescentes. Copia certificada del acta de nacimientos dada por la Oficina del Registro de Estado Civil. Una fotografía tamaño pasaporte, sin marco, a color, en fondo blanco. El recibo del pago correspondiente en el Banco de la Nación. En este caso, al ser menor de edad, todavía es necesario el documento original y copia simple del documento de identidad de la persona que realice el trámite. En este caso serían los padres. ¿Cuándo se debe cambiar tu DNI o deberías renovarlo? Lo cambias por primera vez al cumplir la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Pasas de tener tu DNI amarillo a tener el azul, o en todo caso, si quieres, pues, el DNI electrónico. Renuevas tu DNI cuando el ciudadano cambia su dirección domiciliaria. Es de actualizar tu información si cambias de vivienda, pero algunos no renuevan su información, a pesar de ya no vivir en el domicilio indicado en su anterior DNI. Cambias tu DNI cuando tienes que actualizar los datos de estado civil, ya sea si te casas o eres viudo o divorciado. También puedes solicitar una copia de DNI en caso de pérdida, robo o destrucción o deterioro del DNI. Siguiente. El DNI electrónico y tecnología. El DNI electrónico es el documento nacional de identidad que, a diferencia del DNI convencional, te permite acreditar tu identidad de forma presencial
y electrónica, por lo que podrás acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición. Las ventajas de tener el DNI electrónico. Clave de acceso, descarga gratuita, es accesible a cualquiera que lo puede solicitar. La facilidad de realizar diferentes trámites te brinda mayor seguridad. Actualmente yo voy a cambiar mi DNI voy a tener un DNI electrónico. Y ya presenté todo. Bueno, para finalizar, la conclusión que damos es que la RENIEC es la única entidad pública que tiene la dicha de acompañar a la ciudadanía durante toda nuestra vida, en los momentos más cruciales, significativos y necesarios. Ellos nos dan a conocer los certificados de nacidos vivos y emiten las actas de nacimiento. Si un ciudadano contrae matrimonio o si un ciudadano fallece, pues nos da un acta de defunción. Para que la sociedad conozca a cada peruano, el RENIEC emite el documento nacional de identidad y lo actualizamos cada 8 años. Estos hechos le permiten saber a la RENIEC sobre las personas, cómo se llaman, dónde y cuándo nacieron, dónde viven, cómo es su rostro y cómo va cambiando en el tiempo. Si cuenta con alguna discapacidad, cómo son sus huellas digitales, cómo firma, quiénes son sus padres, sus hermanos, se habita en el Perú o fuera de este. Toda esta información la albergan en la base de datos más potente del país, que es el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales. Y precisamente porque esta base de datos es potente y identifica, distingue a cada peruano, el RENIEC emite el padrón electoral, pero además ofrece servicios en línea a entidades públicas y privadas que requieren confirmar la identificación y datos de la persona. Gracias. Bien, gracias por su atención. Como les explicó mi compañera Ana Claudia, vamos a hacer una pequeña dinámica, la cual consiste en preguntas que se va a realizar en quiz para ver si han estado atentos o no a lo que es nuestra exposición, y el link está por el chat que mi compañera ya lo compartió. Y esperemos su apoyo y también le invitamos a usted, doctor, para que pueda participar. Si pueden compartir ustedes la ventana del Quizzes, sería interesante. Sí, doctor, ¿le podría permitir a mi compañera Ana Claudia para que pueda compartir, Sí, por favor? sí está habilitado para Gracias. todos. Chicos, los espero unos 2 minutos más, por favor, para iniciar. Esperamos contar con su apoyo.
Compañeros, buenas noches. ¿Alguien más se va a unir para esperarlo o ya dar inicio? Gracias compañeros por haber participado en nuestro quiz. Al ganador se les dará un premio, pero cuando nos conozcamos en presencial. Y nada, gracias, espero que se hayan divertido. Muchas gracias. Muy bien, interesante, interesante este jueguito. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado. ¿No? Y por qué no también ponerlo en práctica también en otras sesiones, en otros cursos. Bien, bien chicos, bueno, hablar acerca del, ¿no? Me arrepiento de no haber tramitado mi DNI electrónico porque ahí se genera la firma digital.
y ahora nos piden firmas digitales y poder tramitar, salir, es un problema, sinceramente. Y a los que ya lo han hecho anteriormente, bien, bueno, que quería pensarlo, ¿no? Pero siempre la duda quedaba pues, en ese tiempo. Pero bien, me arrepiento, pero ahí estamos. Cuando haya oportunidad, lo voy a hacer. Y así mismo, ¿no? Sobre también del ligero, ¿no? A lo que viene en San Antonio, por ejemplo, todavía estamos en una etapa de registro, dado de que ya se tiene que registrar el código de ligero de la RENIEC para que pueda justamente aperturar, ¿no? Para las próximas elecciones, ¿no? Que viene la etapa regional y municipal. Muy bien, invito al siguiente grupo, por favor, antes que no gane la hora. Yera, por favor, que pueda compartir. Muy bien, chicas, muy bien, María Vanessa, Claudia, Gracias, profesor. muy bien, Marlene. Gracias. Muy bien, Gracias, chicos. profesor. Interesante, muy bien, Yera. ¿Tú me dices si están listos? Sí, profesor, un momentito. Listo, te espero. Bien, en todo caso, recordarles mientras que se va preparando el siguiente grupo, terminando, yo voy a estar formulando dos foros en base a las posiciones del día de hoy que tiene peso procedimental. Recalco, peso procedimental. Así que no habíamos entre 5 a 10 líneas, cosas así precisas, tampoco no quiero que se explayen, ni mucho menos me pongan a un tremendo, declaratoria. Así que preciso, pero peso procedimental. Una vez concluyamos, ya la otra semana vamos a poniendo fechas para el examen previo y para el examen parcial 1. ¿Sí? Aquí sí que, muy bien, se nos acerca, se nos viene. Muy bien, Gerard, si tú me dices. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo expondremos el tema de la Contraloría General de la República. Mi grupo se llama Cachimbos Perseverantes Unidos. El nombre lo elegimos principalmente porque, bueno, somos ingresantes recién a la universidad y al momento de realizar el trabajo hemos tenido diferentes complicaciones, diferentes problemas, pero a pesar de todo hemos trabajado como un grupo unido y hemos perseverado por lograr presentar el trabajo el día de hoy. Los integrantes de mi grupo son, bueno, yo, Ramos Juárez Yerac, Chata Guanacuni Mac, Paucar Ceballos Medalit, Puma Turpo Jocelyn, Ramos Flores Argel, Rivera Ventura Gianfranco, Tito Sola Sadid, Vizcarra Falcón Saraí, Sonco Cari José Luis y Morón Salgado Mauricio. Doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la dedicatoria, ¿no? Bueno, primeramente agradecer a Dios por darnos la salud, sabiduría e inteligencia. También aquí a nuestro docente presente que nos da su tiempo para guiarnos, enseñarnos los conocimientos, ¿no? Y pautas del qué hacer en nuestra profesión. Como también a nuestros padres que día a día ellos se esfuerzan, ¿no? Para poder darnos lo mejor y así podernos como persona, ¿no? Y finalmente a todos aquellos que ayudaron a realizar este trabajo monográfico. A continuación, mi compañero va a exponer. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En breve les daré un breve resumen de lo que trata esta exposición. Bueno, la Contraloría exactamente fue creada un 26 de septiembre de 1929 en el oncenio de Leguía, en el cual fue creada como una repartición del Ministerio de Vivienda, de Hacienda. Es un organismo constitucional autónomo que tiene como misión dirigir, supervisar el control gubernamental con eficiencia y eficacia, orientando su accionar al fortalecimiento y la transparencia de la gestión de las entidades, así como promover valores y responsabilidades en las funciones y sus servidores públicos. Su trabajo de control es profesional, independiente y busca objetivos apolíticos, justos y equilibrados, y se complementa con valores constitucionales, tanto puede ser la honestidad, la justicia. Su objetivo principal es velar por las instituciones públicas usen el presupuesto que se les asigna responsablemente
para el beneficio de todos los ciudadanos peruanos. Le doy el pase al siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Gianfranco y voy a darle una pequeña introducción. Okay. En la mayoría de países existe la percepción de que el servicio público ha perdido su función original, que es la de atender los intereses generales de una sociedad. Una de estas causas es la desatención, que es originada precisamente por los actos de corrupción que involucran a funcionarios y servidores públicos. Estos actúan de un modo distinto a las prescripciones legales. Todo esto para favorecer intereses particulares a cambio de recompensas. Así como muchas empresas o personas naturales del sector privado que se relacionan con el Estado y son partícipes de estos actos ilegales. La corrupción tiene efectos graves sobre la administración pública, dado que distrae ingentes cantidades de recursos destinados a la atención de los servicios públicos, principalmente servicios básicos, que pueden ser la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Esto reduce el crecimiento económico y la calidad de vida. Así, se diluye a su mínima expresión la labor del Estado como ente promotor e impulsor de las relaciones económicas y políticas. Paralelamente, reduce la inversión interna y externa, así como aumenta considerablemente los costos de producción y comercialización. Estos aspectos propician, a su vez, la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado e impiden el desarrollo democrático, sin contar que su tolerancia promueve la multiplicación de malos manejos y la deshonestidad permanente en la sociedad. Particularmente, el Perú no se aleja de la corrupción, habiendo cobrado en los últimos años dimensiones gravísimas que han afectado la economía, el sistema democrático y fundamentalmente la moral nacional. En este contexto se ha evidenciado, tanto en el sector público como privado, conductas no acordes con los intereses generales del país, propiciando operaciones administrativas y económicas irregulares o ilícitas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Sí, gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Pues vamos a comenzar con lo que es lo básico de la Contraloría, ¿no? La Contraloría General de la República es una entidad que se encarga de supervisar que los recursos públicos sean empleados de acuerdo a las leyes de nuestro país. ¿Qué implica esto? Esto implica que de manera primordial la Contraloría General de la República se encarga de evitar la corrupción dentro del Estado. Ahora, antes de llamarse Contraloría General de la República, no tenía ese nombre, era desde la época virreinal el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Mayor de Cuentas. Tampoco era autónomo, ¿no? Tampoco era descentralizado y era, en la época republicana, inicios de la época republicana, era un apartado del Ministerio de Hacienda, ¿no? Era una oficina pequeña, pero esto lo voy a explicar más adelante con un dato histórico. Ahora, para que la Contraloría General de la República trabaje eficientemente, depende en una buena medida de la existencia de un entorno político propicio. Ello implica en lo esencial 3 puntos, y el primero de ellos es el Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, ya sean públicas o privadas, y el mismo Estado están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, ¿no? O sea, que no pueden hacer lo que quieren. Además de eso, están sometidos a lo que se le conoce como el imperio de la ley, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber una división de poderes. Una división de poderes es un principio político en el que en nuestro país tenemos 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos son ejercidos por gobiernos distintos, autónomos e independientes. Y esto a su vez es una cualidad de la democracia representativa, ¿no? Y como argumentaba Montesquieu, todo hombre que tiene poderes se inclina por abusar del mismo hasta que encuentra límites. Además de eso, esta división de poderes sirve de contrapeso y ayuda a la supervisión recíproca de las diferentes instancias que conforman el Estado. En tercer lugar, la transferencia en la gestión pública, que permita no solo a los poderes del Estado, sino también a los ciudadanos acceder a información que debería ser de dominio público. Ahora, continuando con lo que mencioné anteriormente, en la época de los españoles se llamaba Tribunal Mayor de Cuentas, ¿no? Es
los inicios de la República, donde se somete a distintas reformas y se consolida con el nombre de Contraloría General de la República en septiembre de 1929, como ya mencionó en el resumen mi compañero José, ¿no? Y se vuelve autónomo. Ahora, explicados todos estos puntos, cedo el paso a mis compañeros. Bueno, ahora pasamos con la parte de atribuciones de la Contraloría General. Principalmente, las atribuciones de la Contraloría General vendrían siendo tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que tengan o hayan mantenido relaciones con entidades, siempre y cuando no se violen la libertad individual. Otra atribución sería ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarias o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades. Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Normar y velar por la adecuada implantación de los órganos de auditoría interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos, con personal calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. Presentar anualmente al Congreso de la República el informe de evaluación de la cuenta general de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. También tendríamos absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa de control gubernamental con carácter vinculante y, de ser el caso, orientador. Asimismo, establecerá los mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades previstos en la normativa de control. También aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Continuando con el tema sobre atribuciones de la Contraloría General de la República. También es emitir opinión sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, ya sea servicio, obras que conforman a la ley, ¿no? Y en el orden interno de licitación pública. Otro punto sería también otorgar autorización para la ejecución y el pago de presupuestos que se puede adicionar o suscitar en una obra pública. El otro punto sería informar sobre las operaciones y fianzas o que le avalen a una empresa, y también que son las garantías que otorguen el Estado, ya sea mediante contratos de negocios, ya sea en nuestro país o en el exterior. También el otro punto es también promover la participación ciudadana con el fin de vigilar y ayudar a las entidades con el control gubernamental. Le doy pase a mi compañero Gianfranco. Ok. Verificar el cumplimiento de las disposiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos. También supervisar el cumplimiento de las declaraciones, el cumplimiento de
como citan y toman las declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda ser útil. Dictar y emitir disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los planes y programas nacionales. Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el órgano rector. Asumir la defensa del personal. Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas. Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas y celebrar convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas. Bueno, las competencias constitucionales que maneja este organismo, bueno, son muy amplias y diversas. Debido a esto que, bueno, recae gran responsabilidad sobre ellos, ¿no? Tiene dos funciones jurídicas, la potestad dictaminante y la toma de razón. Esta máxima autoridad del Sistema Nacional de Control se caracteriza por tener acceso en cualquier momento a los documentos e información sin limitaciones de las entidades, por ejemplo, como los municipios o cosas así. Para de esta forma garantizar el cumplimiento de recomendaciones que se deriven de los informes de control. Como concepto se comprende que es una entidad encargada de supervisar que los recursos públicos sean empleados de acuerdo a las leyes de nuestro país. Buenas noches, profesor. Sí, profesor, bueno, eso sería todo por mi parte. Saraí, no se te escucha, tu micro, por favor. Sí, profesor, creo que se le fue el internet a mi compañera Saray. Yo voy a seguir con la exposición, no se preocupe. Bueno, profesor, ahora vamos a hablar, ¿no?, del Contralor General de la República. Que diga la jerarquía de un Contralor General de la República. Para hablar de ello, hablamos del funcionario de mayor rango en el sistema y goza de los mismos derechos, las prerrogativas y preeminencias que un ministro de Estado. Además, cuando hablamos de prerrogativa, hablamos de la facultad que tiene el Contralor de recibir un mejor trato, tener más derechos o menos obligaciones. Luego, ojito, profesor, con esta parte, solamente puede ser enjuiciado el Contralor de la República con previa autorización del Congreso de la República. Todo esto lo encontramos en el artículo
Todo esto lo encontramos en el artículo número 27 de la ley 27785, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Bueno, sigamos. Requisitos para ser un Contralor General. Tal vez alguno de mis compañeros en un futuro quiera, ¿no?, postular a ese cargo. ¿Cuáles encontramos? Ser peruano de nacimiento, gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles, tener al tiempo que uno es designado para ser Contralor, tiene que tener 40 años o ser superior. Si es menor, no puede, es un requisito indispensable. Tener un título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional de correspondiente. Tener un ejercicio profesional no menor a 10 años. No, claro que usted puede, profesor, ¿cómo que no? Tener conducta intachable. Al hablar de una conducta intachable, ¿no?, hablamos de una persona que en verdad sea correcta, que genere confianza hacia los demás. Solvencia y moral, independencia política, que garantice la confianza del ciudadano en el ejercicio de su función. Al hablar de independencia política, hablamos que la persona a la cual esté postulando para ser Contralor no tiene que tener ninguna ligadura con partidos políticos o grupos políticos. Luego, creo que este es un requisito indispensable, que es suscribir una declaración jurada en la cual no tiene conflicto de interés con la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Son las declaraciones que realizan todos los colaboradores que forman parte del Sistema Nacional de Control sobre los ámbitos personales del Sistema Nacional de Control, en los cuales podemos encontrar, ¿no?, sus labores, sus registros económicos. Esto ayuda a fin de que en un futuro se esclarezca, ¿no?, todo, en el que en un futuro se pueda aclarar de dónde está sacando, ¿no? Se pueda mirar la transparencia y la independencia y la objetividad en el ejercicio de sus funciones. También esto lo encontramos en la ley número 27785, claro que en el artículo 28. Bueno, en este siguiente punto que vamos a abordar, hablaremos de la organización de la Contraloría General de la República, específicamente en órganos de la alta dirección. Comencemos con el despacho del Contralor. Con el despacho del Contralor. Está a cargo del Contralor General de la República, quien es el funcionario de mayor rango del Sistema Nacional de Control y la más alta autoridad de la Contraloría General de la República. Luego le sigue el vicecontralor de la gestión de la República e Integridad Pública. Es responsable de proponer, orientar, monitorear la gestión estratégica del Sistema Nacional de Control, de dirigir la implementación de estrategias y acciones de prevención, detección y sanción, orientadas al fortalecimiento de la integridad pública y la lucha contra la conducta funcional, así como conducir el desarrollo de los servicios de control gubernamental a cargo de los órganos y unidades orgánicas bajo su ámbito y las actividades de la Escuela de Control. Dentro de este órgano encontramos, ¿no?, dos subórganos, los cuales sería el órgano instructor y el órgano sancionador. Comencemos con el órgano instructor. Es el encargado de conducir la fase instructiva en la primera instancia del procedimiento sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a la determinación. Órgano sancionador. Es el encargado de conducir la fase sancionadora en la primera instancia del procedimiento sancionador. Le doy el pase a mi compañera, Medalit. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental. Bueno, esta conduce el desarrollo de los servicios de control gubernamental, que está a cargo de los órganos y unidades orgánicas bajo su ámbito y demás órganos del Sistema Nacional de Control. Luego tenemos lo que es la Secretaría General, que es la máxima autoridad administrativa de la CGR, ¿no?, de la Contraloría General de la República. Bueno, este ejerce más que todo la representación legal, ¿no? Y los asuntos vinculados ya sea a la gestión administrativa y el nexo de la coordinación entre la alta dirección de asesoramiento y de apoyo. Podemos decir que también cuenta con las siguientes oficinas y direcciones, ¿no?, como es la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, la Oficina de Integridad Institucional y Acceso a la Información Pública,
y la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos. Luego tenemos el órgano resolutivo, que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Bueno, este es un órgano que se encarga más que todo de conocer y resolver en segunda y última instancia, ¿no? Administrativa de los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra las resoluciones emitidas por la primera instancia del procedimiento sancionador y, bueno, por responsabilidad administrativa funcional. Luego tenemos lo que es el órgano de control. Dentro de ella está el órgano de auditoría, que está encargado de realizar la supervisión, vigilancia y verificación de los procesos de forma independiente. Luego también tenemos lo que es el órgano de defensa jurídica. Dentro de ella procedería la procedería pública, que está más que todo encargada, ¿no? Y es responsable de la representación y defensa jurídica de la Contraloría General de la República. A continuación, mi compañera va a seguir exponiendo. Órgano de control institucional, OSI. La Contraloría General de la República ejerce el entorno general de las entidades del Estado, todo con la finalidad de cautelar el uso, eficiencia y transparente de los recursos públicos, promoviendo así una gestión eficaz y moderna en beneficio de todos los peruanos. Para cumplir esta labor de manera descentralizada, cuenta con órganos de control institucional, OSI, en las entidades del Estado. A ver, ¿qué es un órgano de control institucional? El órgano de control institucional es el responsable de ejecutar el control gubernamental en las entidades públicas. Todo ello para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes públicos. Cautela la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones, así como los resultados del desempeño de las instituciones públicas, mediante la ejecución de servicios de control y servicios relacionados. A ver, están ubicados, la gestión de la Contraloría General dispuso que todas las municipalidades provinciales del país cuenten con OSI. En la actualidad, de 196 municipios provinciales existentes en el país, 191 cuentan con una jefatura de órgano de control de la Contraloría. Estas oficinas se han reforzado con equipos especializados de auditores profesionales, integrado por abogados, ingenieros, auditores y en algunos casos con los agregados de la primera promoción del programa Jóvenes Talentos de Control, que se ha implementado como un mecanismo para el acceso absolutamente meritocrático a la carrera de control. De igual forma se cuenta con 257 OSI en entidades del gobierno nacional, 282 a nivel de gobierno regional y 435 local. ¿Cuáles son las principales funciones del OSI? 1. Ejecutar servicios de control gubernamental. 2. Actuar de oficio cuando se advierten indicios de ilegalidad, omisión o incumplimiento, informando así al titular del titular de control gubernamental para que pueda adoptar las correctivas pertinentes. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar acerca de lo que son los órganos de administración interna. Dentro de los órganos de administración interna también tenemos lo que son los órganos de asesoramiento, y dentro de esta está dividida por gerencias. La primera sería la gerencia de asesoría jurídica y normativa de control gubernamental. Bueno, esta gerencia está encargada de supervisar, formular y evaluar los proyectos de los
documentos normativos de la Contraloría General de la República, como también los del Sistema Nacional de Control. Es decir, que cuando se plantea un proyecto, esta gerencia se encarga de ver que todo esté relacionado, esté dicho o dictaminado como manda la norma o la ley. Como también se encargaría, ¿no?, de resolver consultas o brindar asesoría de control gubernamental. Ahora, dentro de esta gerencia también encontramos dos subgerencias. La primera sería la subgerencia de asesoría jurídica y la otra sería subgerencia de normatividad en control gubernamental. Luego tenemos lo que es la gerencia de modernización y planeamiento. En esta está encargada de elaborar todos los planes estratégicos, ¿no?, de la institución, como también supervisar el presupuesto público y también ver el seguimiento de las inversiones que se ejecutan, ¿no? Ahora, pero para cumplir su función, requiere de toda la información que tiene el Sistema Nacional de Control y otras entidades. Luego continuamos con lo que es la gerencia de relaciones interinstitucionales. Esta gerencia busca la cooperación con otras instituciones, ¿no?, ya sea nacionales o internacionales, con el objetivo de que pueda beneficiar al Perú como también al Sistema Nacional de Control. Luego, este órgano de administración interna cuenta también con los órganos de apoyo. Uno de ellos es la gerencia de administración. Esta es la que dirige, ¿no?, los procesos de contabilidad y tesorería de la sociedad de auditoría y también la ejecución de proyectos de inversión, pero siempre adecuándose, ¿no?, en la normativa, ¿no?, según lo que dicta la ley. Luego tenemos lo que es gerencia de capital humano. Esta gerencia está encargada, tiene que ver con el personal que trabaja en la entidad. Se encarga, ¿no?, de contratar profesionales, rotar o entre otras actividades, ¿no?, que se realizan. Porque si bien sabemos, cuando nosotros requerimos o vamos a buscar un trabajo, existen requisitos mínimos, ¿no? O sea, y esta gerencia es la que se encarga de establecer tales requisitos. Ahora, continuamos con lo que es la gerencia de tecnologías de la información. Esta gerencia está relacionada a lo que tiene que ver con la informática, los sistemas, el software, y como también diseña y opera la plataforma tecnológica. Y por último, tenemos lo que sería la gerencia de comunicación corporativa. Se encarga de la política de comunicación, tanto interna como externa, con la finalidad de que se conozca, o sea, de a conocer la información al pueblo sobre cómo está trabajando esta entidad, cómo se está desarrollando, si está bien o está mal. Entonces, esto es lo que se encargaría, por último, la gerencia de comunicación corporativa. Eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Continuamos ahora con la parte de conclusiones. Bueno, la primera conclusión sería, es de vital importancia dentro de un sistema nacional organizado, como es el Estado, tener un supervisor y regulador que pueda estudiar, analizar y optimizar los egresos e ingresos del Estado. Otra conclusión sería, las necesidades de la sociedad peruana forman un factor muy importante en la parte económica y financiera, ya que de estas dependen los egresos y desembolsos que realiza el Estado para la concertación del fin supremo, que es bienestar general.
La tercera sería: las sociedades organizadas presentan anualmente o cada quinquenio un presupuesto general, adoptando los riesgos, posibles fuentes de ingreso, ingresos fijos, entre otras muchas variables que existen en una realidad económica. Es por ello a que se debe la creación de la Contraloría General de la República. Y por último, un error dentro de la normativa del Estado puede causar la insatisfacción en las necesidades de la nación. Es por esto que las leyes o normativas deben darse de acuerdo al contexto y al conflicto de necesidades que subsisten. Asimismo, dada la responsabilidad que recae sobre este organismo, es que se brinda muchas facilidades para poder desenvolverse dentro de las instituciones. Esto sería todo por la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. A ver, por favor, invite que dejen de compartir. Interesante el tema sobre Contraloría y gran reto, que la cual justamente es, dentro de lo que corresponde, por ejemplo, al Plan Bicentenario, es que combatir la corrupción misma. No solamente reportar, ya sería un reporte por parte de Contraloría, qué regiones son los que más aplican o hacen esas malas prácticas acerca de la corrupción misma, pues está en Lima. Nosotros estamos doceados, así que también no nos podemos dejar a un lado, así que, y en qué, dónde se aplica en todo caso esta de las malas prácticas, en referencia a la corrupción misma, en lo que son las obras, ¿no?, de administración directa. Bueno, en todo caso, esperemos en el actuar, ¿no?, de la Contraloría misma, de la cual tiene que intervenir siempre por oficio y no necesariamente por denuncia, ¿no? Y tiene que entrar a combatir o minimizar o eliminar todas estas malas prácticas, las cuales no nos ayuda al desarrollo de nuestro país. Invito sí o sí a todos los que han expuesto el día de hoy, activen su camarita, y a los demás también. Caso contrario, una reacción a la cuenta de 3. 1, 2, 2,5. Cuarto por 3, ahí está Luana, ahí está Anabel, 2,5, cuarto por 3, ahí está Clara, ahí está Ana, muy bien. 10 por las 3, 5 por las 3, y ahí está Alison. Y, uy, ¿qué pasó con Clara? ¿Se va a apagar la máquina? Bueno, y 3. Listo, chicos, son 2 pantallas, así que me permiten por favor. Y la siguiente ventana, a la cuenta de 3, 1, 2, 2,5, un cuarto para 3, 5 para 3 y 3. Listo, chicos, cuídense mucho, muy buenas noches, Dios me los bendiga, nos vemos. Chao, chao.